Pásale a mi estudio. Hoy te voy a explicar a qué me dedico. Yo soy un nómada digital. Yo he viajado desde el año pasado alrededor de 5 países, como lo que es Reino Unido, Francia, España, Corea y también Vietnam, y ahora estamos en Camboya. ¿Cómo busco una habitación de manera barata cuando te dedicas a ser nómada digital? Hay 2 maneras. La número 1 sería Airbnb. Tú ya conoces seguramente Airbnb o has escuchado sobre este sitio web. Sí puedes buscar habitaciones accesibles a un costo menor. La segunda manera que yo recomiendo también es en Facebook. Entonces tú buscas grupos en Facebook donde haya españoles que en Inglaterra o latinos en Francia o ese tipo de palabras donde tú creas que hay personas de tu mismo idioma para que puedas comunicarte y ellos te puedan recomendar alguna habitación barata. O si no, buscas grupos en Facebook en inglés, donde hablen inglés, para que tú puedas conseguir igual una habitación barata. En este caso te quiero mostrar el estudio que conseguimos a un precio súper barato aquí en Camboya. Ok, el super precio es de $360. Estamos hablando aproximadamente de 7,129 pesos mexicanos. Voy a decir este precio en dólares y en pesos mexicanos porque ya he visto que hay mexicanos que quieren viajar a muchos países. Ahora, les voy a mostrar la parte de la cocina. Vean que mi gran estufa es esta mini estufa. Solo tengo esta estufa para calentar. Yo nunca había visto esto en México realmente. Lo he visto más en países asiáticos como en Corea, e incluso en los restaurantes asiáticos que puedes encontrar en México hay este tipo de parrillas. Entonces, de hecho, aquí tiene su spray de gas. Vean, aquí está el spray de gas y yo nada más lo conecto aquí. Solo que al inicio me daba miedo porque tenía miedo de que fuera a explotar. Bajo esto y le enciendo y ya. Tiene buena flama hasta eso para calentar. Bueno, en mi caso, este es súper importante, esta arrocera. Es más importante que la ropa todavía. Tiene aquí su lavabo y los sartenes. Bueno, realmente no es como un sartén ideal para cocinar, pero me tocó conseguir uno nuevo, entonces aquí tenemos un sartén nuevo, es el que más uso para cocinar, porque pues con esto pues ya nos podemos enfermar. Uno como nómada digital cuando viaja tiene que cuidarse también de la salud. La olla, bueno, lo que viene siendo los trastes. Aquí pues es la área del comedor, mini oficina de Ari también. Es donde yo trabajo aquí desde mi laptop. Tenemos el sofá. También tenemos la parte del baño. Pásense al baño. Como Camboya es un país caluroso, en las tardes cuando tomo la ducha, aunque no esté caliente, sale el agua caliente. Yo creo que es por lo mismo de que el calor calienta las tuberías y hace que el agua se caliente. De hecho, ahorita está en caliente, pero porque hace un poco de frío. Pero bueno, aunque yo lo ponga así, en medio, o sea, significa que sale el agua tibia, sale súper caliente. Tenemos también el dormitorio, donde surgen las ideas del trabajo. Aquí está el dormitorio. Y la mejor parte también, ¿cómo vemos películas? Aquí tenemos un proyector. Este proyector también lo llevamos de viaje. Y aquí se transmiten todas las películas que vemos los fines de semana. Venía cuadros, nosotros los quitamos, aquí los tenemos abajo, porque ponemos el proyector y vemos la película. Es muy buena idea para los nómadas digitales que lleven un proyector o un mini proyector que he visto en algunas tiendas o centros comerciales para que puedan ver películas cómodamente. Bueno, esta es la otra área de trabajo donde surgen las ideas de la mente maestra. Vamos al balcón. Este es el balcón. Aquí pues realmente se ve la ciudad. Nosotros estamos en Phnom Penh, Camboya. Entonces estamos cerca del mercado ruso. Vean que podemos caminar aquí en el balcón.
Y ya aquí se ve todo lo que son los cables de luz, las motos, los tuk-tuk, los carros. Miren, realmente podemos caminar sobre el balcón, o sea, es algo bueno porque puedes así como tomar el aire fresco. A veces se me antoja comer aquí. De hecho, ahora el clima no hace tanto calor, está fresco, ¿eh? Creo que ya en noviembre baja la temperatura un poco en Camboya. Ahora, ¿qué es lo que tiene realmente las calles de Camboya? Nosotros hemos caminado cerca de 20 hasta 30 minutos y casi todas las calles son iguales, tienen como tiendas de Oppo, que es una telefonía o una marca de teléfonos, que tienen que algunos puestitos de reparar motos o puestos así que venden cosas, no sé realmente, como de baterías para carros y otro tipo de herramientas, ¿no? O que la comida callejera que venden mucho, que es como el pescado o el pollo, que va así como rostizado, que va girando. Ah, y otra cosa súper importante, digamos que el principal medio de transporte son los tuk-tuk, que son esos mini carritos que se ven. El tuk-tuk lo consigues a través de la aplicación Grab, que es la más popular en países como Vietnam o Camboya también. Aquí en Camboya no hay autobuses exactamente, es totalmente diferente a Vietnam. Por ejemplo, Vietnam sí encontrabas el autobús, igual eran muy pocos, pero aquí no hay ninguno. Lo que usan más, aparte de la aplicación Grab, pues son los tuk-tuk. Los tuk-tuk son estos como mototaxis, llamémosle así, o minicarros. En México hay algo parecido, ¿no? Que es el mototaxi o el bicitaxi, que se dan en algunos mercados. Pero lo que aquí hay en Camboya, que en su mayoría puedes encontrar como un medio de transporte, sería el tuk-tuk. Así se ven los tuk-tuk, son estos pequeños carritos. Ahorita tomamos el tuk-tuk, el precio es de unos 5,000 rieles. Estamos hablando de aproximadamente $1, o sea, como cerca de 20 a 21 pesos mexicanos. Así que, ¿qué piensan de este medio de transporte? Es barato, pero si lo piensas bien, usándolo todos los días, ya se vuelve caro. Porque en Vietnam usábamos como menos de 10 pesos el transporte del autobús y diario. Y imagínate, usarlo diario puede que sí ya sea un poco caro. Entonces, ¿qué pasa aquí en Camboya? Que nosotros ya caminamos más, o sea, aquí ya las calles están más adaptadas como para caminar. Que si vamos al gimnasio, que si a un supermercado, que entonces sí caminamos. Ahorita porque fuimos a un centro comercial nos tocó caminar, pero ya de regreso ya está más pesada porque sí son como 40 minutos caminando, ya estamos cansaditos y el sol no nos basta para caminar todo el tiempo. Ahora también, este es el estudio que les estoy mostrando. Lo llamo estudio porque he visto ese tipo de lugares en países como en México, en el estado de Quintana Roo. He visto ese tipo de estudios, entonces me recuerda mucho a esa parte. Bueno, ya hablé como un nómada digital, busca una habitación, cómo vivimos. Ahora también los nómadas digitales tienen que llevar cosas y debemos minimizar las cosas en maletas. Me refiero que tengo esta maleta grande y esta maleta pequeña. Bueno, hay otra maleta grande también, pero eso está adentro, recargada para el proyector. Ahora, yo creo que ustedes ya saben que los vuelos te ponen un límite de peso de maleta. ¿Qué quiere decir? Que al menos hasta 23 kilos o 20 kilos, a veces depende el país del destino donde viajas, es el peso que te permiten viajar. Si tú llevas una maleta más grande, con más peso, obviamente pagas más, pero nosotros como nómadas digitales queremos ahorrar más dinero, ¿sí? O sea, no queremos pagar súper caro por llevar cosas de más. Realmente me ha tocado minimizar cosas. ¿En qué aspecto? Que llevar menos ropa y darle prioridad, como les dije, a la máquina arrocera, ¿no? Que es la que usamos mucho nosotros. Lo que es el proyector, ¿no? Ahora, también para las laptops tenemos las mochilas, pero dentro de estas maletas sí nos ha tocado que tenemos que
quitar por el peso, porque primero que 25 kilos, no, que ahora 23 o que 22 y va bajando a veces el peso límite por destino, entonces sí tenemos que equilibrar el peso en las maletas. También en la chiquita te ponen un peso límite, a veces es de 10 o 7 kilos, o sea, realmente no es mucho lo que podamos llevar así. Por eso luego me dicen, ay, ¿por qué no me trajiste un recuerdito o algo? Pero es que no quiera llevarles recuerdos, es que realmente, aunque yo lleve recuerdos, eso acumula espacio y peso. Entonces sí, es muy caro realmente pagar en el aeropuerto el peso de más. Ahora, un nómada digital no es que se la pase en hoteles o pagando parques temáticos o que tours, no, 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 no. Un nómada digital vive como los locales de un país. En este caso, quiero mostrarles que sí, también aquí usamos el garrafón para el agua. Entonces sí nos toca cambiar el garrafón. La ventaja de este estudio es que ya tenía el garrafón, porque si tú vas y compras un garrafón es caro y solamente si tú ya tienes el recipiente o el garrafón en sí, lo vas y lo cambias y te es ¿a cuánto cuesta? Como $1 más o menos por cambiar el garrafón para que te den uno lleno, pero comprarlo ya está más caro. Entonces la ventaja de ese estudio es que ya tenía un garrafón. En otros lugares sí nos ha tocado comprar el garrafón y ya después esperarnos para rellenarlo o así, como en México creo que fue esa situación. Entonces yo quiero que chequen este panorama distinto. No es un hotel, no es como que nos vayamos a los lugares donde hay solo turistas, no, no, no. Nosotros vivimos como los locales y eso es lo que hacen los nómadas digitales. Buscar lugares para vivir como están los locales. Para poder trabajar, sí, ¿por qué? Porque son al final personas que se dedican al viaje, no son viajes de vacaciones, son viajes sí para conocer un país, conocer a la gente local y para trabajar. Al final es eso. No estamos realmente en un lugar donde hay a la playa o que al centro comercial, no, no, no. Realmente nos ha tocado cocinar, nos ha tocado rellenar el garrafón y nos ha tocado trabajar dentro de casa. Es un trabajo remoto al final en casa. No sé. O tal vez porque esta de sí, ajá. No estoy